corresponde ser dentro de la anamnesis a lo que es la filiación. Ahora vamos a tocar, o sea, vamos a seguir desarrollando relacionado a la cirugía todo lo que corresponde a la primera parte que continúa siendo la anamnesis, donde encontramos otro acápite que resulta ser los antecedentes heredofamiliares, que cobran importancia porque hay algunas patologías que, siendo heredofamiliares, también son parte de lo que es la patología quirúrgica en general. Como ser, por ejemplo, la enfermedad de Peutz-Jeghers, por ejemplo, la poliposis familiar, que ustedes la conocen. Tenemos algunas colagenopatías, por ejemplo, que también pueden provocar algún tipo de patología quirúrgica. Las colagenopatías, o sea, saben que son enfermedades autoinmunes. Dentro de ellas están la esclerosis de lo que corresponde ser el esófago, esclerosis de la vía biliar, y eso también son patologías que tienen un componente hereditario, como tenemos la diabetes, tenemos también otras enfermedades como ser, ¿cómo se llama?, la hipertensión arterial, que son patologías que están comprendidas dentro de lo que son los antecedentes hereditarios de los pacientes. Entonces hay familias que son portadores, por ejemplo, del famoso colon irritable, que es propio de un entorno familiar. O sea, son enfermedades que aparecen, o sea, que son, como les decía, o sea, hereditarias en general. Luego tenemos los antecedentes personales, donde están, y además, entonces, en este acápite también incluimos los hábitos o el hábito constitucional del paciente. Dentro de los antecedentes personales estarán todo lo que corresponda a su historial de enfermedades desde la infancia hasta el momento en que viene a la consulta quirúrgica, ¿no es verdad? ¿Cobrará alguna importancia? En algunos casos sí, en otros casos no. O sea, los antecedentes quirúrgicos sobre todo nos interesan por el mismo hecho de que eso nos da una pauta acerca de lo que es la idiosincrasia, acerca de lo que respecta a lo que es el uso de los anestésicos, por ejemplo, ¿no es verdad? Entonces debemos preguntarles si ha recibido anestesia local, anestesia general, para saber si no tiene procesos de tipo alérgico, que son importantes en relación a los antecedentes personales del paciente. También los hábitos, el hábito constitucional o el hábito que tiene el paciente es importante. Los pacientes que tienen tendencia a, ¿cómo se llama?, al uso del tabaco, por ejemplo, el tabaquismo, que en cirugía cobra un valor importante porque seguramente esos pacientes que tienen tabaquismo tienen tendencia a tener restricción de tipo respiratorio. Por tanto, entonces va a cobrar importancia en el sentido de que el paciente, si es que estamos frente a una cirugía electiva, vamos a decirle al paciente, bueno, que debe tomar unos días para mejorar un poco su mecánica respiratoria. Lo propio ocurre con el uso en nuestro país, es muy común, ahora se ha popularizado más aún todavía de la coca, ¿no es verdad? Hay muchos pacientes que mastican coca, que tiene también una implicancia en cuanto se refiere a cualquier tipo de patología. No nos olvidemos que la coca es un alcaloide y además no se la mastica sola, pues o sea, le aumentan creo que algunos otros aditamentos como es el famoso bicarbonato y que puede provocar a la larga gastritis de tipo atrófica o úlceras gastroduodenales por atrofia de la mucosa. Entonces, todos esos elementos cobran importancia. Y en nuestro medio, uno de los elementos más importantes todavía resulta ser el alcoholismo, ¿no es verdad? Entonces, pacientes bebedores de alcohol, como ustedes, por ejemplo, o sea, el estudiante de medicina tiene tendencia a ser bebedor social, ¿no es verdad? Porque en nuestro país, lastimosamente, no existe fiesta donde no haya alcohol. Entonces, alcohol siempre va a haber en toda fiesta, les digo, o sea, para cualquier acontecimiento que se festeje siempre está presente el alcohol. Entonces, tenemos como una patología y ahora está cobrando mayor importancia el uso del alcohol porque se ha visto ya mayores casos de patologías referidas al uso o a la ingesta de alcohol en forma consuetudinaria. Bueno, nosotros en realidad, la mayor parte de nosotros, la gente de clase media y demás, somos alcohólicos sociales, o sea, la parte profesional, sobre todo alcohólicos sociales, pero nuestra clase medio-baja ya son alcohólicos, hay mucha gente alcohólica, sin desmerecer tampoco que hay gente que
que tiene cultura, también que se dedica al alcohol bueno, por diversos motivos, ¿no es verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta también el uso del alcohol en los pacientes que vamos a tratar respecto a lo que es la historia clínica como tal. ¿Qué otros antecedentes es importante indagar? Indagar, como les decía, los antecedentes patológicos del paciente que hemos visto en los antecedentes personales. Antecedentes patológicos, importante porque hay patologías, como hemos dicho, que son importantes los antecedentes quirúrgicos y también algún tipo de enfermedades, como ser, por ejemplo, algunas patologías como la hepatitis, por ejemplo, que resulta ser importante por el hecho de que ustedes saben que cuando se inflama el hígado, ya han debido ver ustedes en gastroenterología, tiene pues secuelas posteriores, y además si no es tratado bien, ¿no es verdad? Entonces un paciente con hepatitis que no ha recibido un tratamiento adecuado va a tener secuelas a posteriori. Por tanto, entonces cobra importancia el hecho de investigar los antecedentes patológicos del paciente. Y el último acápite de la parte que corresponde a la anamnesis resulta ser la enfermedad actual. En la enfermedad actual ustedes saben que hay que considerar una serie de elementos importantes. O sea, si nosotros colegimos, o sea, que recabamos la información del paciente adecuada, si vale el término, en el sentido de que investigamos bien los síntomas por los cuales consulta el paciente, muchas veces la orientación de nuestro diagnóstico va a estar acertada, pues porque si nosotros investigamos, como habíamos visto en la primera parte cuando hablábamos de dolor, este síntoma es el que con mayor frecuencia nos va a orientar a un diagnóstico. Entonces, en la enfermedad actual vamos a recoger todo lo que el paciente nos diga acerca del padecimiento por el cual está consultando. Por tanto, entonces ahí debemos nosotros ser muy acuciosos en tratar de recoger hasta el más mínimo detalle de la patología que aqueja al paciente. Entonces, los síntomas que nos va a referir el paciente debemos investigarlos en tal forma que nos oriente en gran medida a lo que es el diagnóstico al cual nosotros debemos llegar, ¿no es verdad? Entonces nos va a orientar de sobremanera la sintomatología que tiene el paciente, sobre todo el síntoma más importante que habíamos visto, que es el síntoma dolor, que es el que nos va a llevar a un diagnóstico casi certero de la patología que nosotros vayamos a observar. Yo siempre recomiendo que deben hacer un examen minucioso acerca de la historia clínica en el sentido de recabar todos los datos que les vayan a servir para llegar a un diagnóstico. Luego de la enfermedad actual, entonces aquí terminamos con la primera parte de la anamnesis y vamos a entrar a lo que corresponde ser el examen físico. Dentro del examen físico, no muchas cosas que hablar no vamos a tener, sino lo único que quiero recomendarles es que seamos médicos primero clínicos, no seamos exámenes no seamos médicos de exámenes complementarios. Por tanto, tienen que practicar mucho. Lastimosamente, esta época que ustedes están viviendo el año pasado y este año, ojalá que en algún momento tengamos clases presenciales, lastimosamente los diagnósticos son en base al examen físico y con clases virtuales es difícil pues enseñarse a hacer un buen examen físico, ¿no es verdad? Que está basado clínicamente, ustedes en semiología han de llevar todo lo que corresponde a los 4 pasos fundamentales del examen físico, cuál es la observación, la palpación, la percusión y la auscultación. Entonces, esos son los 4 pilares fundamentales del examen físico semiológico, donde vamos a recoger signos importantes para llegar a un diagnóstico. Entonces, buscaremos signos, buscaremos puntos dolorosos, buscaremos una serie de elementos que nos lleven a un diagnóstico de tipo clínico en general. Y en cirugía hay un factor importante que debemos considerar sin dejar de lado, o sea, el protocolo, digamos, de la exploración clínica, ¿no es verdad? Debemos saber que en algunas patologías, sobre todo las referidas al tubo digestivo, no debemos olvidarnos de hacer el tacto rectal. El tacto rectal resulta ser dentro del examen físico, una maniobra importante en el sentido de que muchas veces va a orientar nuestro diagnóstico
certero, para que sea certero. Por eso dice el refrán, el adagio médico, que cirujano que no mete el dedo, mete la pata, ¿no es verdad? Entonces debemos considerar esta situación porque a veces algún tipo de patología, el diagnóstico lo vamos a corroborar o confirmar a través de lo que es el tacto rectal. Pero hay una cosa que deben saber, o sea, cuando ustedes están en una consulta, siempre para realizar este tipo de maniobras tiene que ser con la presencia de alguien. En el caso de los médicos, muchas veces en presencia de una enfermera, ¿no es verdad? Porque más aún si el médico es varón y la paciente es mujer, ¿no es verdad? Porque hacer el tacto rectal es un examen delicado en el sentido de que puede llevar a malas interpretaciones, ¿no es verdad? Y entonces debe estar presente una enfermera o en su caso algún familiar del paciente, si la paciente es menor de edad, sobre todo, y debe estar presente un familiar. Nunca hagan tactos rectal solos, o sea, porque eso lleva, como les decía, a malas interpretaciones y muchas veces pueden ser sujetos a acusaciones de toqueteos impúdicos, una serie de situaciones que no son nada agradables para el médico cuando tiene este tipo de acusaciones. Y también no debemos de dejar de tomar en cuenta el tacto vaginal, ¿no es verdad? Que el tacto vaginal también es importante en algún tipo de patología, inclusive, o sea, es un examen que nos va a ayudar un poco, digamos, en la parte que corresponde a lo que es hacer los diagnósticos diferenciales, sobre todo a enfermedades que se refieren a la parte pélvica en la mujer, sobre todo. Pero para ello, muchas veces debemos solicitar la colaboración o la ayuda de un ginecólogo, porque muchas veces nosotros no estamos en la capacidad como cirujanos no estamos entrenados para hacer adecuadamente, digo, entrenados adecuadamente para hacer un tacto vaginal, para hacer el diagnóstico de descarte. Por tanto, entonces, importante siempre tomar en cuenta que estos exámenes, dentro del examen físico, estos dos procedimientos deben realizarlo en presencia de una enfermera o en presencia de algún familiar. Nunca solos porque, como les digo, puede ser sujeto a malas interpretaciones de parte del paciente y nos vamos a meter en conflictos. Bien, cuando nosotros terminamos de hacer el examen físico, debemos tener más o menos una idea de qué es lo que nosotros hemos encontrado en relación a algún tipo de patología. Por tanto, debemos decir que cuando terminemos el examen físico, debemos tener un diagnóstico presuntivo. ¿Qué quiere decir? Que debemos tener ya una idea de qué patología está acusando el paciente en relación a lo que es su patología. Pero bien, el médico a veces, o sea, nosotros, ustedes cuando estén aprendiendo, cuando estén haciendo sus primeras armas, lógicamente pues van a tener muchas dificultades a veces en realizar diagnósticos, ¿no es verdad? Y a veces nos sentimos frustrados. Por eso les decía a mis alumnos siempre cuando me dicen, doctor, ¿y el examen de cirugía va a ser de todo? Claro que va a ser de todo. ¿Por qué razón? Porque no les voy a dar, va a ser de este tema nomás, porque resulta que cuando vaya a la consulta un paciente, entonces aparece una patología y no le van a decir al paciente que ese tema no han estudiado, ¿no es verdad? Entonces van a quedar mal ustedes si hacen ese tipo de situación. Por tanto, entonces deben conocer toda la patología en general. Pero muchas veces, o sea, estamos, ¿cómo les diría? Un poco débiles, digamos, en la acepción de alguna patología en general. Por tanto, entonces, el médico tiene la ventaja de tener su chancho, pues, ¿no es verdad? Tiene su chancho el médico. Cuando uno se desorienta, entonces lo que hay que hacer son pues los exámenes complementarios. Entonces, el primer examen siempre va a ser el hemograma, ¿no es verdad? Entonces, para orientarnos de diagnóstico, podemos pedir un examen complementario en hemograma. Mientras tanto, ya vamos a tener posibilidades de repasar y buscar cuál va a ser, o sea, nuestro diagnóstico, o sea, cuál va a ser nuestra conducta frente a ese paciente, porque nos hemos olvidado tal vez de esa patología, entonces necesitamos repasarla, ¿no es verdad? Para eso son los exámenes complementarios y además también, o sea, son exámenes que nos ayudan en corroborar nuestro diagnóstico presuntivo. Por tanto, entonces, los exámenes complementarios los vamos a subdividir en dos tipos de exámenes. Los exámenes referidos a lo que es los exámenes de laboratorio
y aquellos exámenes que se los realiza en gabinete. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio, el primer y fundamental examen, no se olviden, en todo paciente que ustedes vean, siempre pidan un hemograma. El hemograma va a resultar siendo de suma importancia por el hecho de que ahí van a tener, o sea, la correlación de los glóbulos rojos, van a tener la correlación de los glóbulos blancos, para ver si el paciente tiene o no tiene una anemia, y en relación a los glóbulos blancos, ustedes saben si el paciente va a venir con fiebre y con dolor, entonces vamos a pensar en un cuadro que hemos dicho infeccioso, y vamos a corroborar con un examen complementario, que son los glóbulos blancos, donde van a estar elevados en caso de un cuadro infeccioso. Por tanto, entonces debemos realizar el primer examen, es el hemograma. Y dentro de ello, del hemograma también, si nosotros estamos orientando con el examen físico nuestro diagnóstico a una patología de tipo quirúrgica, en el hemograma debemos aumentar, ¿qué cosa? El coagulograma, ¿no es verdad? El coagulograma, donde nosotros vamos a poder observar cómo está el nivel de coagulación del paciente para poder ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, dentro de la primera fase, entonces el hemograma nos va a orientar el cuadro de anemia, cuadro de proceso infeccioso, y también con el coagulograma vamos a orientar nuestro diagnóstico a que el paciente tiene buen sistema de coagulación para poder realizar cualquier tipo de intervención quirúrgica. Pero no queda ahí, o sea, dentro de lo que es el hemograma. Entonces, dentro de lo que es el hemograma, nosotros, o sea, vamos a hacer esta parte, lo que estamos diciendo, de que resulta ser un examen prequirúrgico también, ¿no es verdad? Cuando nosotros orientamos a una cirugía. Y aquí debemos ser acuciosos para pedir, o sea, dentro de lo que es el hemograma, los exámenes de la química sanguínea, orientado siempre a la patología que nosotros estamos pensando que está padeciendo el paciente. Porque de pedir se puede pedir todo, ¿no es verdad? Agarramos y le pedimos un examen, pero completísimo le podemos pedir, pero debemos ser nomás mesurados en el sentido de que debemos orientar nuestros exámenes complementarios también al diagnóstico al cual hemos llegado después del examen físico. Entonces aquí vamos a pedirle que se llama todos los exámenes correspondientes a la patología que nosotros estamos pensando. Por decirles un ejemplo, si es una patología de tipo bilidigestiva, entonces pediremos pues las transaminasas, también pediremos las bilisubinas, ¿no es verdad? Y si estamos pensando en que se trata de una pancreatitis, aumentaremos con la amilasemia. Por tanto, entonces va a estar orientado nuestro diagnóstico a esa patología como tal. Y como resulta ser este estudio complementario de sangre también una especie de balance de lo que es el metabolismo del paciente, no debemos olvidarnos de entre la química sanguínea de pedir lo que es la glucemia y lo que es, ¿cómo se llama? Los exámenes que se refieren a la función renal. En este caso debemos pedir la urea y la creatinina, ¿no es verdad? Que son valores importantes que nos orientan en cuanto se refiere a la función renal, y además la glicemia nos va a orientar si el paciente es o no es diabético, porque no nos olvidemos que vamos a hacer uso de medicamentos, inclusive los sueros que pueden tener contenido de azúcar. Entonces, para evitar colocar este tipo de sustancias, para evitar justamente una hiperglicemia en el paciente. Sin olvidarnos nunca de que en la parte quirúrgica también resulta de suma importancia el hecho de solicitar un proteinograma. El proteinograma, que es importante porque ustedes saben que todo proceso de cicatrización está referido a la cantidad de proteínas, porque son los ladrillos con los cuales se construye la estructura anatómica humana. Entonces, el hecho de pedir un proteinograma nos va a decir si el paciente tiene una buena nutrición, y por tanto vamos a ver que tenga la posibilidad de una buena cicatrización respecto a lo que es la cirugía como tal. Dentro de los exámenes de gabinete, ya vamos a orientar también nuestro diagnóstico. De pedir se puede pedir todo, ¿no es verdad? Se puede pedir desde el inicio desde una radiografía hasta una resonancia magnética, pasando por la ecografía, tomografía y la resonancia magnética.
pero debemos orientar siempre nuestro diagnóstico, porque, por ejemplo, una radiografía de abdomen no nos va a servir mucho en cuanto respecta a una apendicitis, entonces ahí pediremos que con una ecografía, lo propio en la vía biliar, la ecografía resulta ser un estudio importante, ¿no es verdad? Pero las placas radiográficas son importantes, sobre todo en patologías obstructivas del tubo digestivo, tanto el tubo digestivo alto como el tubo digestivo bajo. Por tanto, entonces debemos considerar cada estudio complementario tiene que tener su justificativo de solicitud, porque no en todo paciente vamos a poder pedir todo lo que corresponde ser a lo que es la patología en general. Como ven ustedes, o sea, todo tiene que estar orientado en relación a lo que es el paciente, como hemos visto, en relación a todo lo que corresponde a los exámenes complementarios. Y estos exámenes complementarios, al finalizarlos, cuando tengamos nosotros lo que hemos orientado en relación a nuestro examen físico y nuestra anamnesis, una vez que tengamos los exámenes complementarios, debemos decir que ya tenemos el diagnóstico definitivo y vamos a orientar nuestro tratamiento en base a lo que hemos colegido de la primera parte y los exámenes complementarios para orientar nuestro tratamiento o el tratamiento a ofrecer al paciente que ha venido a consultar con nosotros. Bien, si tienen alguna pregunta pueden abrir sus micrófonos. Todo está bien, doctor. Muy bien, entonces está entendido. Nos vemos entonces el miércoles en la próxima clase. Buenos días, jóvenes. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Doctor.